Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos, capítulo 1, versículo 40. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Oramos. Muchas gracias, Padre, por este domingo de adoración. Hemos cantado juntos a tu nombre, exaltado tu gloria. Qué hermoso es, dice el Salmo, cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos unidos en armonía. Padre, te damos a ti toda la gloria en este momento. Pedimos que te glorifiques en el sermón. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, a formarnos por medio de tus mandamientos, a conocerte, Señor, a ti que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Te ruego una bendición especial, Padre, para todos los aquí presentes. A ellos dale, Señor, el hambre para escuchar, oír, memorizar tu palabra. A mí dame la gracia, Padre, para predicar, enseñar con fidelidad tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula El leproso. El leproso. Hoy por fin vamos a terminar el primer capítulo de Marcos. Con este serían 8 sermones, hermanos, que nos tomó ver todo el capítulo. Tiene 45 versículos y hoy vamos a ver este pasaje final del verso 40 al 45. Abra su Biblia ahí, téngala a la vista y vaya siguiendo esa porción mientras vamos explicándola y vamos analizando la palabra del Señor hoy. El pasaje de hoy, hermanos, trata sobre un milagro de sanidad llevado a cabo por el Señor Jesús a favor de la vida de un pobre hombre que padecía lepra. Jesús, durante su ministerio, hizo muchos milagros y eso incluyó la curación de muchos leprosos. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús: ¿quién eres? ¿Eres tú el que había de venir? Jesús dijo en plural: dile, los leprosos son limpiados. Hablando de muchos. Aunque los evangelios no narran todos los casos de todos los leprosos que fueron limpiados, este es uno de los casos específicos que se narra donde Jesús sanó a un leproso. Los milagros, hermanos, de curación de lepra en la Biblia son más que simples casos dermatológicos de curaciones de la piel. Porque en las Escrituras, espiritualmente, la lepra representa mucho más que una enfermedad física. La lepra en la Biblia representa impureza, representa pecado, representa separación espiritual. Y la sanidad de la lepra en las Escrituras representa lo contrario, representa limpieza espiritual, representa el poderse volver a acercar, representa, en pocas palabras, salvación. En estos versos, hermano, veremos 4 cosas sobre este milagro.
Veremos, número uno, la difícil situación del leproso. Número dos, cómo Jesús sana al leproso. Tres, la petición que Jesús le hace al leproso. Y cuatro, cómo metafóricamente hablando, al final del pasaje, vemos que hay un intercambio de lugares entre el leproso y Jesús. En primer lugar, hermanos, vamos a ver entonces la difícil situación de este leproso. Y para eso téngame paciencia unos minutos porque lo voy a llevar por todo el contexto del Antiguo Testamento de qué era la lepra y todas sus implicaciones. Leemos una vez más el verso 40. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esta parte, hermanos, se lee fácil el que el pasaje diga que un hombre haya venido a Jesús, pero veremos que esto, hermano, bíblicamente tenía muchísimas implicaciones, por lo que la lepra era el tipo de enfermedad que era una de las enfermedades más temidas de la antigüedad. Era altamente infecciosa, altamente contagiosa, podría propagarse a través del contacto e incluso aún solo a través del viento. Especialmente si el viento estaba soplando a favor tuyo y estaba pasando primero por donde estaba el leproso, era un problema. La lepra, hermanos, cuando nosotros la vemos en el Nuevo Testamento, viene de la palabra griega lepros y significa literalmente escama. Se refiere al aspecto llagado o escamoso que el leproso adquiría después de tener esta enfermedad. En la antigüedad se cree que había varias enfermedades de la piel que podrían haber causado este efecto de llamar a una persona leproso. Incluso pudieron haber sido inflamaciones crónicas en la piel como eczema, hongos en el cuero cabelludo o psoriasis según algunos eruditos. No quiere decir que todas las personas que hoy padecen estas enfermedades tienen lepra, aclarando, no, porque la lepra es otra enfermedad, pero con el simple hecho de verte escamado podía ser confundido con un leproso, con alguien que de verdad sí padecía la lepra. En el hebreo, hermanos, la palabra es tzara y en el Antiguo Testamento implicaba una gama de enfermedades. Por eso le acabé de mencionar que posiblemente algunas personas que tenían algún problema de inflamación de la piel podían ser confundidos con lepra. Por eso es que el leproso tenía que ir delante del sacerdote y el sacerdote tenía que examinarlo, porque no siempre era lepra. O en su defecto, algunas veces era un tipo de lepra menor. Ya les voy a comentar que eso era posible y les voy a dar los pasajes para que lo consulten en casa. Ahora, la verdadera lepra, según los eruditos o según los médicos actualmente, puede ser que sea una enfermedad que actualmente se llama la enfermedad de Hansen. Eso es lo que era la verdadera lepra. Y las demás personas simplemente podían ser confundidos con leprosos si padecían alguna enfermedad de la piel. Esta enfermedad de Hansen, que es la que yo entiendo que estaba padeciendo este leproso, este era un verdadero leproso que tenía la peor de las lepras que había, la peor de todas, era una infección bacteriana que no solamente afectaba la apariencia, porque hay enfermedades de la piel que afectan la apariencia, pero esta enfermedad afectaba el sistema nervioso. Y por eso es que era una enfermedad tan temible. Los que han leído el Antiguo Testamento sabrán que Levítico capítulo 13 y capítulo 14 son todo un tratado sobre este tema de la lepra. Nos habla de los tipos de lepra, aclarando que no todas las lepras eran iguales. Había una que era muy grave, que yo entiendo que era la que tenía este hombre, y había otro tipo de lepra que podía curarse. Esta lepra de la que vamos a hablar hoy, yo tengo entendido que era una lepra incurable.
había otra que de repente se curaba. Entonces, cualquier persona, hermanos, nos enseña Levítico 13 y 14, que fuera sospechoso de tener esta enfermedad, tenía que ser examinado. Era puesto en cuarentena por el sacerdote examinaba la llaga para determinar qué tipo de llaga era, qué color tenía, qué tan profunda estaba, si el vello que nacía en esa llaga había cambiado de color. Si el sacerdote no estaba seguro, pero sospechaba que podía ser, lo ponía en una cuarentena de 7 días para darle un tiempo. A los 7 días lo volvía a examinar. Si el sacerdote no estaba todavía seguro, lo volvía a poner 7 días más en cuarentena, en aislamiento. Y al final podían pasar dos cosas. O bien el sacerdote decir, no es lepra, y puede decirte, o en su defecto lo peor, que era ser declarado leproso y ser echado fuera del campamento. Que era lo más temible prácticamente para los leprosos. Había un tipo de lepra, según Levítico 13, versos 12 al 17, que ese tipo de lepra, no sé por qué me están poniendo las citas. Ese tipo de lepra, hermanos, que menciona Levítico 13 del 12 al 17, era un tipo de lepra menos grave. Dice el pasaje que el sacerdote examinaba al leproso y si la piel se volvía blanca y cubría todo el cuerpo, era declarado limpio y era declarado no contagioso más. Y podía volver a su vida normal, aunque esta lepra que había vuelto la piel blanca, había cubierto todo el cuerpo, se entendía que ya no era contagioso, que no había ningún peligro. El problema es, les repito, cuando se diagnosticaba la lepra verdadera, que era incurable. Esa lepra era incurable. Había todo un ritual de purificación para cuando el leproso era sanado, pero se refería a estos casos de leprosos que no tenían una lepra grave que tenía cura, o en su defecto alguien que teniendo la lepra grave podía ser sanado milagrosamente. Y ahí se entendía que solamente Dios podía haber sanado a ese leproso que padecía esa lepra que era incurable. Espero que me estén entendiendo un poco, ¿no? Ahora, le voy a hablar, hermanos, de todas las consecuencias que esto implicaba. Todo lo que implicaba ser declarado leproso con la lepra que era incurable. Número 1, el aislamiento. Según Levítico 13, 45 al 46, ahora sí va la cita, hermanos. El leproso debía ser aislado de la sociedad. Leemos, dice así. Levítico 13, 45 al 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Con el fin de evitar que contagiaran al resto de las personas, los sacerdotes echaban fuera del campamento al leproso. Eso usted lo puede confirmar si en casa lee Números capítulo 5, versículo 2. Según el Talmud, un leproso no se podía acercar a alguien más a 2 metros de distancia. Si era un día con mucho viento, tenía que alejarse 50 metros de distancia. Si el viento estaba soplando desde la posición del leproso en dirección tuya, tenía que desaparecerse de tu vista, porque era un problema. Lo ideal era entonces habitar lejos, fuera del campamento. Esto, hermanos, llevaba al leproso a una condición miserable, a una condición de calle, reducido prácticamente a un limosnero, a un pordiosero. No podía trabajar, tenía prácticamente que mendigar y depender de que alguna persona por caridad le lanzara a lo lejos un pedazo de comida, un pedazo de pan para solamente poder sobrevivir, porque nadie quería estar cerca de ellos. Por lo general la gente huía de ellos horrorizados, no les quería dar de comer. Esto llevaba al leproso a sufrir una angustia mental, una soledad y un aislamiento tal que podía llevar a algunos a la locura. De hecho, la lepra actual, esta enfermedad de Hansen, dicen los eruditos, los expertos, los médicos, que lleva al enfermo a la locura y luego después a la muerte.
Así que era un aislamiento no solamente físico, sino también emocional de las personas, que causaba una tortura psicológica y emocional en la persona enferma. Aquí quiero hacer una aclaración, porque quiero aclarar que esto era una generalidad, no una ley. ¿Ok? No una ley en el sentido de que sí, el distanciamiento tenía que ser, pero no era necesario que siempre los seres amados abandonaban al leproso. No era una ley, porque tenemos el caso de un rey, el rey Usías, que se contagió de lepra porque ofreció sacrificios que no le correspondían, y el Señor lo castigó con lepra, y no lo echaron fuera del campamento, simplemente su hijo le hizo una casa cerca del palacio y lo apartó. Entonces, quiero decir que cuando los seres amados, un ser amado era declarado leproso, no siempre era cortado completamente, pero eso era por lo general lo que se hacía. Se cortaba completamente la comunicación con ese leproso. En este caso, este era un rey, tenía mucha influencia y le dieron una casa solo para él y lo alimentaban y lo cuidaron hasta que murió. Aislamiento, la primera cosa. La segunda cosa, el aspecto. Los efectos de la lepra, hermano, físicamente hablando, eran devastadores, especialmente notables en el rostro y en las manos, en las palmas de las manos. Las cejas y las pestañas se caían, la piel se hinchaba y se fruncía, dando ese aspecto entonces de llagado o de escamado, causando una deformación facial que provocaba prácticamente que resultara repulsivo estar junto a una persona que se miraba de esa manera, porque la lepra afectaba especialmente las extremidades de la cara, como la nariz, los labios, las orejas. Se comenzaban a perder pedazos de oreja, pedazos de nariz, pedazos de labios, dejando incluso expuestos los dientes. Era una enfermedad, hermano, terrible. Algunos de ellos quedaban ciegos porque los párpados se consumían, dejando expuesto el ojo a cualquier infección. Se convertían prácticamente en una persona repulsiva a la vista para todos los demás. Los músculos se degeneraban, por eso le digo que esta no era una enfermedad solamente exterior, sino nerviosa. Comenzaba a afectar los tendones por dentro, causando degeneración en los músculos, enjutando los tendones y haciendo que las manos, aparte de que se estaban consumiendo los pedazos de dedo, comenzaran a aparecer garras en lugar de manos. Era muy duro, muy difícil. Las personas más débiles, los niños o las personas más sensibles, huirían ante la presencia de una persona así, prácticamente horrorizados. El aspecto físico era aterrador. A eso súmele el mal olor, porque esta enfermedad hacía obviamente que las partes afectadas por la lepra comenzaran a podrirse y a emitir un mal olor. Entonces ahora ya no solamente eres repulsivo a la vista, ahora eres repulsivo al olfato. Ya no es ni siquiera que alguien sea malvado y te vea y diga qué desfigurado estás, sino que ahora resulta natural simplemente olerte y decir es un olor desagradable. Dicen los doctores que su aliento era fétido por la ulceración de las cuerdas bucales. Un leproso era prácticamente una llaga putrefacta andante. Una situación, hermano, desesperante. Ponte a pensar que fuera un ser amado tuyo, un hijo, un padre, alguien a quien tú amas entrañablemente y que fuera afectado por este tipo de enfermedad. Pero todavía hay más cosas, porque la lepra también produce una reacción que se llama neuropatía periférica, que es precisamente porque afecta el sistema nervioso periférico, entumeciendo y adormeciendo esos nervios. Una vez que se cae entonces en ese estado, se deja de sentir dolor y por lo tanto las lastimaduras, las quemaduras, los golpes, cualquier cosa que provoque el rascarse, el quitarse un pedazo de carne al golpearse con un objeto, todo eso provocará entonces que la persona no atienda ese tipo de cortadas o perder todos esos pedazos de carne que se están cayendo porque no siente. Eso pasa actualmente con las personas que padecen diabetes, ¿no? No sienten ya, pierden la sensibilidad al dolor. Algunas veces les resulta una llaguita en un pie, no se habían dado cuenta hasta que está muy avanzada y lamentablemente a veces se tiene que hacer una amputación. Pero la lepra generaba este efecto en algún sentido también. Y por último, una de las consecuencias era obviamente estar ritualmente contaminados.
Los leprosos no solamente se encontraban desfigurados físicamente, socialmente rechazados, repulsivos a la vista de las demás personas, sino que a eso tenemos que sumarle que eran considerados ritualmente inmundos, impuros, contaminados. No podían ir al templo para adorar a Dios o para ofrecer sacrificios. Tenían que mantenerse lejos de los servicios religiosos. El leproso se veía despreciado por la sociedad y asimismo se entendía él a sí mismo como maldito por Dios. Porque la teología judía decía, si estás enfermo, estás maldito, porque las enfermedades son producto de la maldición de Dios, del desagrado de Dios hacia ti. Sin duda, el pecador, el leproso, hermano, se consideraba entonces uno de los pecadores más miserables que estaba caminando por sobre la tierra, sin ninguna esperanza para él. En resumen, aislado de todos, aislado geográficamente del templo, incluso de amigos, de familia, de seres amados. Esa, hermanos, era la situación en la que se encontraba este hombre del que vamos a hablar el día de hoy. Este leproso que viene ante Jesús y le pide que por favor, si quiere, lo limpie. Mire lo que sigue diciendo el versículo 40. Rogándole e hincando la rodilla. Su situación es desesperada. Viola todas las normas necesarias de exclusión, ¿no? Él debió de haber estado excluido de la ciudad, pero él está desesperado. Él ha huido. Acuérdese que en el contexto que estamos, Jesús está en una campaña de predicación por toda Galilea que dijimos que duró semanas o meses, ¿no? Y es en algún momento en ese tiempo que este leproso viene delante de Jesús. Jesús está predicando y el leproso llega y se postra e hincada la rodilla, cae rostro a tierra. Lucas en el pasaje paralelo nos aclara el tipo de postración que se dio. Miren lo que dice Lucas 5:12. Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. No tenía una llaguita, estaba lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Vea la postración del hombre, porque cuando tú lo lees en Marcos, tú pensarías que simplemente se arrodilló, ¿no? Hincando la rodilla. Pero Lucas nos aclara que después de hincar la rodilla, su cara literalmente quedó en la tierra. No puede haber más humillación que esa, ¿no? Llegar y postrarte ante Jesús en esa actitud. Imagino, ¿no? La reacción del Señor Jesús, ¿no? Como cuando le predicaba a los fariseos y lo rechazaban, o lo maldecían, o lo acusaban que estaba echando fuera demonios en el nombre de Belcebú, y este hombre sin ningún background necesariamente teológico y como un hombre muy espiritual viene y se postra ante él. Y vea la actitud del hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Se tendió en tierra, hermano, humillado. Está reconociendo su indignidad. No exige, ¿no? O dice, te doy a 3, Jesús. 1, 2, 3. No exige. No exige. Ruega. Y reconoce la soberanía. Si quieres puedes limpiarme. Viene con modestia. La modestia que caracteriza a una persona que ha tocado fondo. Un pordiosero, alguien que vive en la calle, que depende de la limosna y de la caridad de otras personas. Expone humildemente su caso ante el Señor y no exige el resultado que él quiere. Deja el resultado a Jesús. ¿Qué usted cree que anhelaba el leproso? Ser limpiado. Pero ¿a quién deja el resultado de ser limpiado? Si quieres, se lo deja al Señor. Esta es mi situación, yo te presento mi situación, el resultado lo dejo en tus manos. Se sentía, hermanos, completamente indigno como para exigir. No tenía dudas del poder de Cristo, No dijo, si puedes, si pudieras. No, si quieres. Es decir, estaba asumiendo el leproso, yo sé que puedes limpiarme, pero ahora lo dejo a tu voluntad. ¿Quieres hacerlo, Señor? Este leproso, hermano, a nosotros nos da 3 grandes lecciones en un solo versículo. Miren las 3 lecciones que nos da este leproso, en 3 pasos. Vamos a ver 3 pasos que siguió este leproso y que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Especialmente aquellos que no son cristianos deberían venir así. Paso número 1,
acercarse con gran humildad, porque llega e hinca la rodilla y suplica. Ese es el primer paso con el que se viene a Jesús. Segundo paso, viene con una fe firme. Tú puedes limpiarme. Tercer paso, viene sometiendo su voluntad a la voluntad de Cristo, si quieres. Ahí está el Evangelio en un versículo. ¿Y sabe por qué le puse el leproso a este pasaje? Porque en alguna manera toda la gente que no ha venido a Cristo es ese leproso. Y nosotros que ya estamos en Cristo, éramos ese leproso. Pasemos al punto número 2, donde Jesús sana al leproso. Punto número 2, Jesús sana al leproso. Lea conmigo ahora el verso Marcos 1, 41 al 43. Perdón, al 42. Leemos verso 41 al 42. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, ¿y qué? Y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Ya me imagino a toda la gente que estaba alrededor, hermano. Unos con piedras, otros quizás refunfuñando, Pedro con la espada ya casi sacándola. La mayor parte de gente debería de haber estado disgustada con su comportamiento. Era un comportamiento, escuche, socialmente irresponsable, socialmente mal visto. Ha hecho caso omiso a que se le dice que se aleje. Número 5.2 le dice tienes que irte. Las medidas de salubridad y de saneamiento público se las ha saltado. Las reglas sociales de distanciamiento, porque su enfermedad es contagiosa, no le han importado. Su situación, hermanos, es desesperada. Pero Jesús no se enoja con él. Jesús no dice, qué barbaridad, pero si tú sabes que por salubridad pública no deberías de estar aquí, o aléjate porque acuérdate que hay 2 metros y el viento está soplando a mi favor, aléjate, desaparécete de aquí. Jesús no se enoja para nadie. Cuando preparaba este sermón esta semana, me acordé del COVID. Mucha gente si te veía sin mascarilla, ¿no? Uy, salían corriendo por allá, ¿no? Uy, quítate, quítate. Otros se atrevían a regañarte, unos que eran más osados, ¿no? Se atrevían a regañarte. Como fueron días tóxicos, hermano. Esos días del COVID, unos enojados, vacúnese, irresponsable. Digo, vacúnese usted. Después pararon varios ahí con ciertas situaciones, ahí investigue. Pero Jesús no tiene, Jesús en el tiempo del COVID, ¿no? Hey, mascarilla, leproso, aléjate. Escuche, y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús es movido a compasión, extiende su mano y le toca. Y esto también estaba prohibido. Levítico capítulo 5, versículo 3, según la ley mosaica dice, no te contamines tocando algo inmundo, un animal muerto, el cadáver de un familiar, a menos que sea alguien demasiado cercano, o un leproso. El leproso era considerado inmundo. El que tocaba algo inmundo, quedaba inmundo. Tenía que salir del campamento también, hacer todo un ritual, irse a lavar a un río. Usted ha leído todos esos pasajes de Levítico. Pero Jesús, hermanos, nada podía contaminarlo. A Jesús nada podía ensuciarlo. Pudo haber sanado al hombre con simplemente decir, sé sano. Quédate ahí, no te acerques, sé sano. Y la lepra hubiera desaparecido, ¿verdad que sí? Como en el caso de aquel hombre que va a buscar a Jesús, que tiene a su siervo enfermo, un centurión romano, pero el hombre se siente indigno. No soy digno que entres dentro de mi casa, simplemente di la palabra y mi siervo será sanado. Y en esa misma hora el siervo fue sanado sin que Jesús fuera. Pudo haber hecho lo mismo con el leproso, pero Jesús sabe que hay un montón de gente rodeándolo y viéndolo y observándolo a ver qué va a hacer.
Y Jesús hace lo que ellos no esperan que va a hacer. Jesús lo toca. Y podríamos pensar en varias razones de por qué Jesús usa este método de tocar al leproso en lugar de sanarlo con una palabra. En primer lugar, yo puedo ver que hay un afecto hacia el hombre. El hombre es probable que tenga mucho tiempo de no sentir el contacto físico de otro ser humano en su cuerpo. Alejado, quizás abandonado por los más cercanos a él. Así que Jesús le da una muestra de afecto tocándolo. Está dispuesto a tocar al que nadie más quería tocar. Mientras los demás posiblemente se cubrían la nariz a la distancia, tratando de estar alerta por si el leproso iba en su dirección, Jesús va en dirección del leproso, donde está postrado con su rostro en tierra, y Jesús lo toca. Jesús se acerca a él y lo toca. Pero también podemos ver que Jesús está diciéndole a los demás: yo estoy dispuesto a llevar la enfermedad de él. Si ustedes creen que porque yo lo voy a tocar, yo me voy a contaminar y voy a quedar leproso, yo estoy dispuesto a llevar su lepra. La gente seguramente quedó impresionada y ahora más bien que quizás se estaban alejando de Jesús, diciendo: ahora Jesús va a tener la lepra y nos la va a pegar a nosotros. Qué profundo es esto, hermano. Que Jesús, siendo santo, siendo limpio, siendo el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, pueda llevar la lepra de los leprosos. Y número 3, podríamos pensar también en darle un ejemplo de compasión a los que están allí. Todos lo han desechado. Jesús dice: yo no te desecho. Y hoy te quiero decir algo a alguien de ustedes. ¿Sabes una cosa? Todo mundo lo puede desechar a uno, pero cuando Dios no te ha desechado, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. A este hombre lo habían desechado todos, pero el que era lo más importante que lo tuviera en cuenta, lo tuvo en cuenta, se acercó, le dijo: yo estoy dispuesto a llevar tu lepra, lo tocó. Le dijo: quiero ser limpio. Era intocable para los demás, no para Jesús. Porque para Jesús, para Dios, no hay nada imposible. Yo he visto conversiones extraordinarias de gente que tú dirías: no hay esperanza para ese hombre, para esa mujer, son de lo peor. Y lo que para nosotros, hermano, parece imposible, para el Señor todo es posible. Así que él hubo hablado, siga ahí conmigo, al instante la lepra se fue de aquel y quedó como limpio, hermanos. La curación fue instantánea. No hubo un proceso de cremas, de inyecciones de asteroides, no hubo ni siquiera diagnóstico, no, inmediatamente el hombre fue sanado. No hubo un proceso de rehabilitación y de recuperación, el hombre fue sanado. El que había llegado con el rostro desfigurado, mal oliente, posiblemente vendado, porque dice que tenía que ir esbozado y gritar inmundo, que posiblemente venía cojeando por algunos tendones que ya se habían atrofiado, con las manos posiblemente engarradas, el que parecía un muerto viviente, está, hermanos, sano. Su piel está radiante, el mal olor ha desaparecido, su rostro está restaurado. Mientras trabajaba en esta parte me vino a la mente Naamán, el sirio, el leproso. ¿Se acuerda de él? Fue a Israel a buscar quien lo sanara. Y el profeta Eliseo le dijo: sumérgete en el río Jordán 7 veces. Al principio no quería, después accedió. Dígame cómo era su piel cuando por fin salió la 7ª vez de debajo del agua. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14, que era como la piel de un niño. Wow, una piel, un cutis radiante, ¿no? Un cutis joven. Algunos creo que nos hace falta ir por allá al Jordán. Este milagro entra dentro de los milagros que son muy poderosos porque no tienen una explicación científica. Ya le voy a decir por qué. ¿Usted se acuerda del milagro de convertir el agua en vino? Eso, dentro de la física o la química, hermano, sería un cambio de estructura molecular en el elemento. Es decir, el elemento H2O, ahora cuando se analizaba, o si se hubiera analizado, ahora tenía azúcares, tenía etanol, tenía
color, tenía cosas que ese elemento antes no tenía. Ahora fueron creados. Eso habla obviamente del poder que Jesús tiene sobre la creación. Jesús crea, Jesús puede crear. Este hombre, hermanos, sus tendones habían sido destruidos, sus nervios dañados, posiblemente grandes pedazos de piel o de nariz o de orejas se habían caído, ahora han sido restaurados. Es decir, aparecieron cosas que ya no estaban allí, aparecieron. Y este milagro obviamente es de esos milagros que algún médico los analizaría y diría, esto no tiene explicación médica ni científica. Esto solamente, diría un médico cristiano, es un milagro. Otro médico ateo diría, no sé, escapa a nuestro conocimiento y no lo podríamos explicar, es algo sobrenatural. Ahora, aprendimos 3 pasos de parte del leproso para acercarnos a Dios. Ahora vemos 3 pasos de cómo Jesús reacciona cuando nosotros nos acercamos con la actitud del leproso. Primer paso, Jesús reacciona con misericordia, porque dice que tuvo misericordia de él. Ese fue el primer paso que dio Jesús hacia el leproso, su misericordia. El segundo paso es atención personalizada de parte de Jesús, es decir, el toque de Jesús hacia el leproso, lo tocó. Y el tercer paso de parte de Jesús, hermano, fue su buena voluntad para con él. Quiero, sé limpio. ¿Lo alcanza a ver? Cuando venimos como el leproso en los 3 pasos que el leproso vino, Jesús nos va a contestar en los 3 pasos que le contestó al leproso. Porque dígame si no, la Biblia dice claramente que aquel que viene a él, él no lo echa fuera. Podrá venir a alguien y decirle, Jesús, sálvame, vengo a ti, soy un vil pecador, soy lo peor, no hay esperanza para mí, nadie más me puede ayudar. Y Jesús le va a decir, no vengas. Claro que no. La Biblia es clara en que todo aquel que viene a él, el Señor le recibe y no le echa fuera. Cristo está siempre dispuesto para recibir con estos 3 pasos a todos aquellos que vengan con los 3 pasos que dio el leproso. Y ahora en el punto 3 vemos la petición que Jesús le hace al leproso. La petición de Jesús al leproso, verso 43 y 44. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ponga atención a la palabra rigurosamente. Jesús le pide 2 cosas que haga el leproso después que el leproso ha sido sanado y se las pide rigurosamente. No fue una sugerencia, no fue mira, te aconsejo que no lo cuentes. No, fue una orden. Hay un énfasis a la hora de pedírselo. ¿Sabe qué? El leproso no obedeció, hermanos. ¿No? El leproso no obedeció en las 2 cosas. Primera cosa, analicémoslas. Primera cosa, no le digas a nadie. ¿Por qué Jesús no quiere que este milagro se difunda, hermanos? Esto le podría traer mucha fama, si Jesús hubiera sido un falso maestro, digamos, sabemos que no lo es, dinero, fama, poder, gloria. No, Jesús no tiene ningún interés en que este milagro se propague. Jesús no anda buscando fama, ¿no? Se hizo famoso por todas las regiones a causa de todo lo que hacía, su sabiduría, la autoridad con la que predicaba, la autoridad con la que echaba fuera demonios, pero no era el énfasis del Señor. No, hoy día, hermano, los falsos maestros hubieran dicho, cuéntaselo hasta el perro para que me mande una ofrenda. No. Jesús, en este momento de su ministerio, cuando va comenzando su ministerio y apenas va despuntando su ministerio, sabe que este tipo de publicidad es inoportuna. Porque la reacción del pueblo en el siglo I, acuérdese que los judíos eran muy dados a estar esperando al Mesías y ya habían venido gente anterior que los habían seguido por si él era, pero estaban esperando que un revolucionario. Jesús no quiere que lo confundan con alguien así, porque podían venir los romanos, matarlo y su ministerio todavía faltaba que avanzara y llegara al momento en que iba a llegar a ser crucificado. ¿Qué dijo en Juan? A cada momento que iba avanzando su ministerio, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, hasta que llegamos al número 12, en Juan 12, y dice, ahora sí, afirmó su rostro y dijo, vamos para Jerusalén, su hora había llegado. Pero aquí su hora no había llegado. Este tipo de publicidad podía afectar su ministerio, escuche,
No su ministerio de milagros, porque Jesús no hizo campañas de milagros. ¿Sabe qué ministerio podía afectar? Su ministerio de predicación. Vea bien el pasaje. Si Jesús, su énfasis hubiera sido hacer milagros, la publicidad le convenía. Pero como su énfasis es predicar, la publicidad no le conviene. Porque ahora si la gente se volca a él tras los milagros, va a estorbar su ministerio de predicación. Así que el leproso, hermano, no hizo caso, ¿no? Lo vamos a ver más adelantito en el verso 45. Y la siguiente instrucción es: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Este es uno de esos pasajes que los judaizantes usan, ¿no? Para decirte, ya ves, ahí está, tenemos que hacer las cosas de la ley. Y alguien diría, pastor, pero está extraño ese pasaje. ¿Cómo es eso? Si Jesús vino a abolir el sacerdocio levítico, el Señor permitió la destrucción del templo, se acabaron los sacrificios. ¿Por qué Jesús manda al leproso a ir al sacerdote y ofrecer los sacrificios de purificación que el sacerdote mandó? Hay varias razones. La primera razón, hermanos, es que todos estos rituales de sangre apuntaban a Cristo. Si usted lee ahí en la ley, el ritual de purificación para cuando un leproso era sanado era llevar 2 avecillas, había otras cosas, pero yo quiero hacer énfasis en estos 2 elementos. El leproso que había sido cambiado tenía que llevar 2 avecillas, y escuche el procedimiento que se tenía que hacer con las avecillas. Una avecilla tenía que ser, ahora sí que matada, ¿no? Mataban una avecilla y vertían la sangre en una especie de bandejita, o como usted le quiera llamar. La otra avecilla, hermano, era tomada viva en las manos y con unas ramitas se zambuía en la sangre de la avecilla muerta, se salpicaba la avecilla viva y se le dejaba libre. Es que ahí está clarísimo el evangelio, hermano. Porque eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario, ¿no? A derramar su sangre para que nosotros, aquellos que metafóricamente hablando hemos sido salpicados con su sangre, llámese salvación, podamos ser libres, verdaderamente libres. Esa es la primera razón. Este sacrificio cumplía de alguna manera a lo que estaba apuntando hacia Cristo. Esta era una figura de eso. Pero también es importante notar la parte final del verso. Es que es para testimonio a ellos. Esta es la otra razón por la que Jesús manda al leproso a hacer este procedimiento. Todos los sacerdotes implicados, imagínense la situación. Llega este leproso, ¿quién es? Este es un fulano que lo diagnosticamos como leproso hace tanto tiempo. Yo ya ni me acordaba de él, pensé que estaba muerto, pero aquí viene, limpio. ¿Qué le pasó? Nunca habíamos visto una piel tan limpia. Nunca habíamos visto un hombre rejuvenecerse de una manera tan milagrosa. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Pues les cuento que allá en Galilea anda predicando un hombre que se llama Jesús. Yo fui y me sanó. ¿Y cómo te sanó? Me tocó. ¿Cómo que te tocó? Imagínese todo esto, hermano. Lo que implicaba para los sacerdotes entender que una lepra que era incurable para ellos y que solamente Dios la podía sanar, la había sanado Cristo, aquel hombre que andaba predicando en Galilea. Esto era un testimonio entonces también para ellos. Y por último, punto 4. Jesús intercambia de lugar con el leproso. Verso 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. No, este hombre se fue y comenzó a publicarlo, no poco, mucho. Jesús le dijo, no digas nada. Él se fue y dijo mucho, lo contrario. Entonces, hermano, después que él lo comenzó a publicar, Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Ahora Jesús se tenía que quedar fuera. Cuando comienza el pasaje, Jesús está dentro en la ciudad predicando el evangelio. El leproso está fuera de la ciudad porque es inmundo. Ahora cuando acaba el pasaje, el leproso está dentro de la ciudad hablando con todo mundo y ahora Jesús está fuera, no puede entrar a la ciudad. El relato de este leproso, hermano, es una maravillosa metáfora de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tomó nuestro lugar. Como pecadores, hermano, los creyentes
éramos leprosos espirituales. Vivíamos en enemistad con Dios, alejados de Dios, en aislamiento espiritual de todas las bendiciones de Dios, de poder ir a un templo, de poder leer la Biblia, de poder orar, de poder disfrutar de todas esas bendiciones espirituales para nosotros. Dios proveyó un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Ese camino es la salvación por medio de Jesucristo. El Hijo de Dios tuvo que ser aislado, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando nuestro lugar. Fue prácticamente desterrado, en algún sentido, metafóricamente hablando, del cielo, para poder venir lejos a la tierra y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esta desobediencia del leproso, yo creo que no está aquí por casualidad. Nos reímos, ¿verdad? El leproso desobedeció, pero esta desobediencia del leproso representa la desobediencia de nosotros los hombres, que fue lo que provocó que Jesús tuviera que venir del cielo a la tierra y estar aislado del Padre, rechazado por todos los hombres. No había atractivo en él, dice Isaías 53:2, como para que lo deseáramos. Abandonado por el Padre en algún momento, que todos los pecados del mundo estaban sobre sus hombros. Es una metáfora, hermano, increíble de cómo Jesús intercambia lugares con los pecadores. Pero hay una buena noticia para ese leproso espiritual. Puedes venir a Cristo y le puedes decir, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta misericordiosa de Cristo siempre será la misma para el que venga con esta actitud. Si quiero, sé limpio. Una palabra. La justificación, la salvación es un evento súbito, no es un proceso. Así como este leproso es sanado en un instante, así el corazón de un hombre que pudo haber sido duro, alejado de Dios, una piedra, de repente por la regeneración es transformado y uno nace de nuevo y uno llega a ser hijo de Dios. A fin de curar, hermanos, a este hombre de su lepra, el Señor debió cambiar lugar con él. El Salvador estuvo dispuesto a convertirse en un marginado para que el leproso, que era el máximo marginado, el epítome de lo que es estar marginado, pudiera ser aceptado en el pueblo, pudiera ser rescatado, pudiera ser restaurado. Eso es el Evangelio. Al finalizar este sermón, hermano, la semana pasada solamente vino una expresión a mi mente y la expresión fue, ese leproso era yo. Y eso aplica para todos los que estamos aquí, hermano. Esto es verdad para todos los que un día estuvimos sin Cristo. Pero es verdad, esto fue verdad para nosotros antes, pero es verdad hoy para ti si tú no estás en Cristo. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.